Bendito eres, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Primero porque donde hay uno, Señor, tu presencia los acompaña continuamente y donde se congregan dos o más en tu nombre, siempre tu presencia está allí. Por lo tanto, Padre, ante esta evidencia de que tú estás con nosotros y que tu Santo Espíritu se puede mover con libertad, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas, que hagas tu trabajo, que abras oídos, que abras entendimiento a quien tú creas conveniente, Padre, que esta palabra le puede llegar. Y al que no, Señor, pues llénalo de sabiduría, de gracia, por la exposición de tu palabra, de tus consejos. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Y Espíritu Santo, haz tu ruido en medio de nosotros. Amén y amén. Y gracias, Señor, también por los hermanos que pueden venir hoy con nosotros. Gracias por Ami, que la has recuperado. Y, Señor, estate con nosotros. Amén. Amén. ¿Os acordáis de lo que estuvimos viendo las últimas predicaciones que yo di? Acerca de una persona, de una mujer. Amén. Amén. Vale, pues vamos a hacer un pequeño resumen, porque la historia sigue. Esther esconde mucho. Es un libro muy especial y esconde mucho. Esther era una chiquilla que vivía en un país que estaba gobernado por un rey que no era cristiano, y este rey se enfadó con la mujer y la echó de palacio. El rey dijo: ahora que estoy solo y que ya no tengo reina, buscadme entre las 127 provincias que yo tengo, mujeres jovencitas, guapas, de buen ver y que sean vírgenes. Y me las traéis a mí. Eso hoy en día se llama trata de blancas. ¿Y es verdad? De hecho, le pregunté a la IA, hazme un resumen de esto, y me dijo: no te puedo hacer un resumen de esto porque esto es trata de blancas y está considerada como delito internacional. Pues eso fue lo que le pasó a Esther. Fue arrebatada de su país, de su herencia, de sus conocimientos, de su posición, y fue obligada a casarse y a mantener relaciones con un hombre que no conocía. Y una vez que pasó eso, le pegó la patada y la echó al harén de las mujeres. Esa era la historia de Esther. Que vemos que Esther era guay, era la reina, pero el principio de Esther era realmente crudo, muy crudo. Y encima era huérfana y estaba criada por su primo Mardoqueo. En todo esto, el segundo en poder en esa región, en ese estado, se enfada con Mardoqueo y le cae mal al tipo, le cae mal. Y se entera de que Mardoqueo es judío. Pues se va al rey y le dice: oye, escúchame, que hay un pueblo por aquí que se está sublevando contra ti, a esta gente hay que cortarle el pescuezo. Así que dicta una orden del rey que es irrevocable, que los judíos tal día tienen que ser exterminados y que el pueblo tiene libertad para hacer la matanza. Y el rey, que para mí era un poco tonto, porque es que se dejaba influenciar por cualquier idiota que estaba por allí, en especial este, que se llamaba Amán, lo hace, lo firma y manda el edicto. Cuando Mardoqueo se entera, le dice a Esther: mira, tú estás en una buena posición. Tengo entendido que el rey a ti te favorece y te tiene entre sus favoritas. ¿Quién sabe si Dios no te ha puesto en ese lugar para que tú intercedas por el pueblo? Porque es que nos van a cortar el pescuezo, nos van a liquidar. Y la mujer, Esther, dice: vale, está bien. 3 días de ayuno. El pueblo completo, ayuno
total, radical, ni agua. Yo y mi sirvienta también lo vamos a hacer. Y dentro de 3 días yo me presento al rey. Y si muero, pues que parezca. Porque el que se presentaba delante del rey sin ser citado por el rey, del tirón. Pasa esto, se presenta la reina, se viste con sus vestidos reales, se presenta, lo acepta y le dice, mira, es que yo ya he dado una orden y esta orden es irrevocable. Dice, bueno, pues manda otra orden que diga que el pueblo se pueda defender. Pues vale. Y hace otra contraorden de que el pueblo de Israel se puede defender de los opresores. Y además se pueden quedar con las pertenencias de los opresores. El pueblo que quería matar al pueblo de Israel se entera. Y que tiemble el miedo. Que el miedo empiece a apoderarse de los que querían ser opresores. ¿Os acordáis de Rahab? Que dijo, Israel viene por nosotros y hemos escuchado de que Israel tiene un Dios poderoso y donde va arrasa. Así que yo tengo miedo y respeto al Dios de Israel. Eso fue lo que le pasó a ese pueblo. Le entró el pánico de saber que se iban a defender ante el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Israel arrasó contra todos los que le venían contra él. No tomaron sus pertenencias. ¿Para qué? Si no nos hace falta. Tenemos bastante. Amán es colgado en una horca que había preparado en su propia casa para Amán. Porque se entera por boca de Esther que fue Amán quien hizo todo el problema de matar a unos y a otros. Y Mardoqueo se queda en propiedad de la casa de Amán. Y el pueblo es salvado. A partir de ese día, Israel conmemora la fiesta del Purim, que es la fiesta de la liberación, de la salvación de Israel. Por una mujer que intercedió y el pueblo se defendió. Y esa es la historia de Esther. Un libro que no aparece en nombre de Dios por ningún lado. Donde no se escribe en ningún versículo. Pero sabemos que si no llega a ser por la presencia de que Dios está trabajando entre bastidores, eso no hubiera podido pasar. Ni Israel se hubiera podido defender ni salvar. Por eso encontramos en este libro muchas evidencias de la obra del Señor Jesús y de su ministerio. Porque en este tiempo no se sabía, y esto lo podemos comprobar nosotros a lo largo del tiempo mirando hacia atrás. Y ahí podemos comprobar cómo Esther hizo pasos que el Señor Jesús cumplió. Que no pone su nombre, pero es evidente que la consecuencia, que la forma de hacer de Esther es la salvación de nuestras almas por el ministerio del Señor Jesús. Mira, en muchos libros se habla de Dios. En Éxodo se habla de Dios como el sumo sacerdote que intercede por nosotros. En Levítico se habla del sacrificio y de la expiación del Señor Jesús. En Isaías habla del ministerio de Jesús. Pero en Esther prácticamente se recopila todos estos actos, todos estos hechos. Y esto es solamente viéndolo a grosso modo, sin entrar en detalles, porque si entráramos en detalles yo
necesitaría lo más grande. Pero resumiendo mucho, podemos ver cómo el ministerio de Jesús se desarrolla fielmente en el libro de Esther, desde el principio hasta el final. El primer versículo donde me necesito mostrar es este. Esther 4:14. No hace falta que lo busquéis. Hoy he sido bueno con vosotros y como son muchos versículos, los he sacado aquí. Dice la palabra del Señor, le dice Mardoqueo a ella, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios va a liberar. Si tú quieres formar parte de esa liberación, Dios te usará. Y si no, tendrás las consecuencias. A lo mejor no te mueres, pero emocionalmente te vas a quedar tocado de que podrías haber sido usado por el Señor y no lo has hecho. Pero aquí habla de una cosa, habla de respiro y liberación. Respiro y liberación. ¿Qué es lo que dice Lucas 4:18? A ver si os suena. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A pregonar qué? Libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y a poner libertad a los oprimidos. Qué casualidad, hermano. Que lo mismo que hizo el Señor Jesús fue traer libertad a un pueblo. A un pueblo que estaba a punto de morir. Y el Señor Jesús trae la libertad a toda persona que quiera ser liberada. Él es la libertad. Él vino a dar libertad y vida en abundancia. Lo que vemos reflejado físicamente en el libro de Esther, lo vemos reflejado espiritualmente en el ministerio del Señor Jesús. Ella se presentó también como una intercesora por el pueblo, ¿verdad? Hay un lugar que tiene cierto parecido con el salón del rey Asuero. Cuando entró y dijo, voy a presentarme y si perezco, que perezca. Estaba hablando de una presentación y de muerte. Y hay un lugar que pasaba en aquel tiempo que se llamaba el lugar santísimo. ¿Os acordáis? En el templo había 3 partes y la parte más profunda, más adentro, más íntima, era el lugar santísimo. Y ahí pasaba una cosa curiosa. Ahí era donde se entraba el sumo sacerdote para interceder por el pueblo una vez al año. Y tenía que entrar santo, purificado. Tenía un vestido de lino, precioso, muy bonito, muy limpito, preparado, recién sacado de la freidora, para comérselo. Y con lo blanquito que era ese vestido, lleno de sangre, porque era impregnado con la sangre de un carnero para perdonar sus pecados, para cubrirlo y poder entrar en la habitación de Dios, a la presencia de Dios. Y con todo y eso entraba con un cordón cogido, porque si Dios veía una falla en él, un pecado oculto, o no se había hecho las cosas como él quería, esa persona moría. Y como el chiste, ¿no? A ver quién es el guapo que le pisa antes de ponerle las esposas. ¿Quién es el guapo que entra en el lugar santísimo a retirar un cuerpo? Tiraban de la cuerda. Igual que Esther quiso entrar en ese lugar especial delante del rey Asuero
y poner su vida, poner su propia vida en peligro de muerte, si era aceptada o no era aceptada, para interceder por su pueblo, así entró el Señor Jesús en el lugar santísimo, como dice en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Señor Jesús tomó espiritualmente lo mismo que hizo Esther. Yo me voy a dar a mi pueblo. Yo voy a interceder por mi pueblo. Los dos tenían un espacio, hermano, decisivo. Un lugar importante donde entrar para determinar el destino de muchos. Si el Señor Jesús no se hubiera entregado, ¿nosotros estaríamos aquí? Por supuesto que no. Nadie estaría delante de la presencia del Señor. Pero el Señor voluntariamente se entregó. La responsabilidad del sumo sacerdote es la de interceder. Siempre tiene que haber alguien intercediendo. Que no le ha dicho, hermano, hermana, ora por mí porque... Amén. Y hacemos bien, ¿no? Pablo nos incita mucho a que tenemos que interceder en los unos por los otros. Y es verdad. Y nosotros lo hacemos siempre y estamos en ello. Pero hay alguien que está intercediendo por nosotros continuamente porque nuestros pecados sean perdonados. Porque está rogando al Padre que nuestra vida sea más llevadera. Porque le está pidiendo al Padre que el Espíritu Santo nos acompañe. Porque le está pidiendo al Padre que mande ángeles alrededor nuestra. Hay alguien que está intercediendo por nosotros. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras penalidades, de nosotros, de lo que hemos pasado, porque Él pasó ya por eso. Y esa es la confianza que tenemos. Si un pueblo entero, lo que es un pueblo, lo que es una raza entera, estaba en manos de una mujer en aquel tiempo también, que no como ahora, que ahora el 50% de las empresas tienen que ser mujeres. Allí no. En manos de una mujer, de una de las reinas que tenía el rey Suero, iba a poner su destino como pueblo en manos de una mujer. Le dio la confianza. Y lo consiguió. Dios le dio gracia y Dios movió los hilos. Pero nosotros tenemos un mejor intercesor, que es el Señor Jesús. Nosotros tenemos un mejor intercesor. Por tanto, ella entregaría su vida por su pueblo. Ella dijo, y si perezco, que perezca en Esther 4:16. No sé si lo tengo aquí. ¿No? Vale. En Esther 4:16 dice, y si perezca, que perezca. Y hay alguien que sí se entregó voluntariamente. ¿Sabéis quién fue? El Señor Jesús. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Se ofreció a sí mismo. Qué casualidad, ¿no? Igual que Esther dijo, si perezco que perezca, pero yo me voy a entregar. Yo voy para adelante. Salga eso por antes que era. Como Daniel. ¿Yo doblegarme delante de ti? No. Pues te voy a echar al horno. Pues échame al horno.
Si Dios me quiere rescatar, que me rescate, pero yo a ti no te serviré. Y sabemos la historia del pobre Daniel, ¿no? Que se quemó en el horno y ya el hombre ya no pudo salir. Amén. Ah, vale. Ah, que salió bien, ¿no? Vale, vale. Menos mal, si no ya la predicación se iba un poco al traste. Otra vez lo echó a los leones, porque tampoco quiso doblegarse delante del rey. Y permaneció firme el hombre. De ahí esa célebre frase, gracias Señor por estos alimentos. Jesús sabía que esa era la única manera que tenía de salvar. Durante los 3 años y medio que estuvo el Señor, dejó las bases, dejó la teoría, dejó las enseñanzas. Que la muerte, el diablo no entendía, por mucho diablo que fuera, no entendió desde nunca que Jesús necesitaba morir para resucitar. Porque la muerte del Señor Jesús, al no tener pecado, la muerte no lo pudo retener. Y toda la obra del diablo se fumó. Vencida está la muerte. Amén. Vencida está la muerte. Tuvo que morir Jesús. Tuvo que morir Jesús. Por cada uno de nosotros. Por todo el mundo. Y resucitó. Claro que resucitó. Para justicia. Porque así, cuando el Señor Jesús está delante de la presencia del Padre, ahora sí, vestido con ropas reales, con túnica blanca, intercediendo por ti, en cada momento por mí, por todo el que se acerca a Él. Lo hace con justicia, porque la muerte no lo pudo retener. Amén. Amén. Y ahí entra el enemigo, el malo de la película, ¿no? Como se le dice siempre. ¿Quién pensáis vosotros que es el malo de la película? Aparte del diablo. Esos somos nuestros enemigos. El enemigo en todo esto, en la historia de Esther, dije un hombre que le caía muy mal Mardoqueo, Amán. Amán era el diablo en todo esto. Qué casualidad, ¿no? Que el diablo, ¿qué quiso cuando estaba en el cielo? Ser como Dios. Me sentaré en el trono de las alturas. Amán, ¿qué quería? Lo mismo. Lo mismo. Amán terminó muerto. Y el diablo sentenciado. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener una detrás de otra. Siempre vamos a tener opresión, siempre. Hermano, llega un momento en que te puedes cansar. Y es verdad, no somos de piedra, no somos como el Señor Jesús, que lo soportaba todo. Que lo hacía todo bien, que tenía la fortaleza del Espíritu. No somos como el Señor. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso necesitamos a un intercesor. Por eso necesitamos a un Espíritu Santo que nos ayude. Por eso necesitamos a un Dios que nos ame. Porque sin esas cosas nosotros no estaríamos aquí y no tendríamos una esperanza eterna. Y no sabríamos con total claridad que mi vida es salva por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel tiempo. Consiguió una liberación, consiguió una victoria. Amán se creía muy superior, con mucho poder. Manejaba al rey como le daba la gana. Pero se olvidó de una cosa. En el siguiente versículo que vamos a ver, te lo dice muy claro.
Si alguno conspirare contra ti, lo va a hacer sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y aquel que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir, dice el Señor. Y ahora te dice a ti, iglesia del Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es tu herencia. Es tu herencia. Y mi salvación vendrá, dijo Jehová, el Dios de los ejércitos. El que contra ti se levantare lo va a hacer sin mí, te dice el Señor. Por lo tanto, todo lo que el diablo quiere hacer ya ha caído. Ahora solamente hace falta una cosa, como vimos la semana pasada. El que se mantenga fiel en el Señor, Dios le mantendrá en perfecta paz. Pero mantente fiel, mantente firme en el Señor. Y hay algo que me llamó mucho la atención. 3 días de ayuno. Si no ayunas delante de Dios, que es la única persona que te puede ayudar, ¿para quién vas a ayunar? Y no se menciona el nombre de Dios. El nombre de Jehová nunca aparece en el libro de Esther, pero se entiende. 3 días de ayuno. 3 días en el que el Señor Jesús también estuvo sin aparecer cuando murió. El pueblo apenado, lógico. Toda esta enseñanza. ¿Y ahora cómo manejamos esto? ¿Cómo somos capaces nosotros de administrar todo lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Qué momento más difícil? Yo me pongo en el papel de los discípulos. Hay que tragar saliva, hermano. Hay que ponerse en ese lugar. Que toda mi esperanza ya no está. Pero había algo que no se veía. Había algo en el espíritu que se estaba moviendo. Había un poder que se estaba manifestando por medio de Jesús. Era un tiempo de un silencio aparente, de una espera que no se sabía muy bien, pero era un tiempo decisivo. 3 días en la tumba, donde parece que todo estaba perdido, hermano. Que la victoria era de la muerte y que nuestras esperanzas se habían desvanecido. Pero fue una preparación para una vida sin final. Siguiente versículo, ¿qué dice? El Señor, después de 3 días, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Y 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Por qué decimos que si no resucitó, nuestra fe no tiene valor? Porque lo que respalda la obra ministerial del Señor Jesús es su resurrección. Porque vamos a morir todos. Si no, viene el Señor antes. Pero morimos todos. Ahora, resucitar sin mancha, sin pecado, justificados solamente a aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús. Porque nosotros estamos justificados delante de Dios. Juan 16 dice, 16, 10, 16 del 8 al 11 mejor, dice,
Cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al Espíritu, perdón, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, 3 días que aparentemente estaban como perdidos. Y sin embargo, Jesús estaba preparando este gran final. Un final que no tiene fin. Un final en el cual encontramos esa vida eterna, esa presencia de Dios en nuestra vida, y cuando ya no estemos en este mundo, estemos delante de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que esa es nuestra esperanza. Os voy a poner una tarea y quiero que la escribáis vosotros, que la hagáis a lo largo de esta semana. Es un poquito larga, la verdad. Es un capítulo. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20. Os va a sorprender. Es una historia de enamorados entre Dios y su pueblo. Y es muy actual en estos días, en aquellas personas que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Porque va de ahora sí, ahora no, ahora te quiero, cuelga tú primero, ay no, ay lo otro. Ezequiel 20. Te va a sorprender, hermano, del profundo amor y misericordia del Señor que Dios tiene para su pueblo, para guardarlo, para cubrirlo. Y como te dije antes, hermano, entero. Bueno, hasta el 40 y tanto creo que era, porque después he cambiado otra historia y eso, pero no pasa nada. Eso lo vais a ver vosotros cuando empezáis a leer, vais a empezar y vais a saber dónde termina. Hermano, esta es la historia que se repite al cabo con el tiempo, una y otra vez. Nosotros podemos ser ese pueblo de Israel que somos perseguidos, igual que querían destruir al pueblo de Israel, querían destruir tu vida, mi vida. ¿Qué no se sabe Juan 10:10 cuando dice el diablo viene para hurtar, matar y destruir? No, viene en contra tuya y viene como león rugiente. Y siempre tenemos esa sensación que está al lado nuestra, a ver dónde cae para atacar. Luego hablar de las asechanzas del diablo. Es como hace el león, acechar. No es un ataque directo, no. Igual que el tiburón, te da vueltecitas, vueltecitas y cuando ve por dónde meterte mano, ahí se lanza. Pero el Señor nos guarda. El Señor, a pesar de la lucha que tenemos, no hay nada que el diablo pueda hacer en contra tuya, hermano, hermana, iglesia del Señor. No hay nada. El diablo no ha forjado ningún arma que te pueda hacer daño. A ver si lo entendemos así. Que podemos tener tribulaciones. Todos tenemos tribulaciones. De una forma o de otra, evidentemente. Pero ¿crees que el Señor no tiene poder y autoridad para solucionarlo? Claro que lo tiene, de sobra. Pero muchas veces quieres probar tu fe, más preciosa que el oro. A lo mejor para nosotros no tiene mucha significancia
que nuestra fe sea probada y más preciosa que el oro. Pero cuando Dios te ve por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, sí tiene un valor incalculable. Tu fe y tu permanencia en Él. Cómo tú te aferras. No es nuestro valor, es el valor que Dios le da a nuestra fe. A tu fe. A mi fe. Por eso mis pruebas son distintas a las tuyas. Y las tuyas distintas a las mías. Y distintas al que está al lado. Nuestra fe es preciosa para el Señor. Porque está cimentada en una sola cosa. En el Señor Jesús. Y si eso no tiene valor para tu vida, pocas cosas de Dios tendrá valor en tu vida. Entonces, cuanto más te realices en la fe, cuanto más conozcas del Señor, cuanto más te acerques a Él, mejor probada será tu fe. Nuestra fe. Vemos que no se le ve, que no se le menciona, que no se le oye, que no se habla, que no se identifica a Jesús en nada de este libro. Pero qué maravillosa intervención tiene Dios en las cosas que no vemos. En las cosas que creemos que tenemos control, no lo tenemos. Y en las que no lo tenemos, el Señor lo tiene. Eso es así. Jesús es el único camino al Padre. El único que intercede por nosotros. ¿Sabe de qué pie cojeamos? Y es el autor de que nosotros estemos aquí. El Señor es el que te dice, aún tengo confianza en ti, hijo. El Señor es el que te dice, no olvides que yo soy el que te acompaña. Yo soy el que tú necesitas que sea. Según la necesidad que tú estés pasando, que tú tengas, Él es el que contrarresta y bendice y cambia. Él dice que yo te escucho. Él te dice a ti que Él es el yo soy en tu vida. Él sigue haciendo su obra, aunque no lo veamos, aunque pensemos que Él está fuera. Pero Él conoce tu corazón y tu vida. Por eso tú conoces al Señor Jesús. Por eso tú estás delante de la presencia de Dios. Porque Dios te conoce y te llamó. Y fuimos inteligentes y aceptamos la voz del Espíritu para reconocer que había una justicia, un pecado y una resolución en nuestra vida para buscar y encontrar a Dios. Como dije antes, hermano, hay algo que pide Dios, que es firmeza. Él dice que estemos firmes. Firme significa a pesar de, resisto. Y es difícil, pero como dije, hermano, siempre el Señor va a estar ahí para ayudarte. Sonará repetitivo. Y puede ser que sea repetitivo. Una vez hubo un hermanito gitano, después de culto, hablando con los jóvenes, le dice un joven, mira, pastor, un burro volando. Y el pastor se queda así mirando y los jóvenes riendo. ¡Ja, ja! ¿Te lo has creído? Dice, hombre, claro, me lo tengo que creer, hijo. Porque yo no creo que un cristiano mienta. Y si un cristiano dice que hay un burro volando, es que hay un burro volando. Hay una verdad, que el Señor está contigo. Y Él sigue y sigue y sigue y sigue y no se le agota la batería. Él no tiene una batería que se le agote. Él permanece fiel y por eso nosotros permanecemos fiel delante de su presencia. Y como hemos cantado, Él está obrando. No sé cómo está obrando, pero está obrando. Él está haciendo cosas en tu vida continuamente. Quiero terminar con un versículo, Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¡Wow! Vaya resumen de toda la predicación. Vaya resumen. ¿Quién te va a condenar? ¿Dios? ¿Dios te va a condenar? No. ¿Por qué? Porque Él siempre está pendiente de ti y va a estar preocupado por tu vida. Así que cierra tus ojos y piensa qué es lo que hay en tu vida, que el Señor está trabajando contigo, porque la finalidad de todo esto es que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios y tengamos una relación. Dios permitió que su Hijo se entregara por cada uno de nosotros. Y ahora Él espera que tengamos una vida plena en Él. Y Él no nos condena. Y Él quiere bendecirnos. Busca cuál es tu situación real. Lo que necesita que el Señor esté obrando en tu vida, aunque tú no lo veas, pero que lo necesitas. Y ahora pónselo delante del Señor con tu forma, con tus palabras. Tómate este tiempecito, sincérate delante de Él.